por supuesto que a usted, si no escuchó el antecedente, se le debe hacer muy raro que yo esté en este programa que es Bien y Saludable, pero estoy cubriendo, jamás supliendo a mi compañera Ethel Soriano, porque ella está precisamente, tomó la decisión, como todas las mujeres que trabajan en Grupo Imagen, de no venir a trabajar un día sin nosotras. El 9 nadie se mueve, y por supuesto que qué gran responsabilidad, porque en 16 años nadie había hecho esto y nadie lo hace mejor que ella, porque es evidente que sabe de los temas. 16 años de estar en lo mismo, pues es de las voces más calificadas al respecto, pero vamos a tratar de no decepcionarlo a usted y a ella, que seguro nos debe de estar escuchando. Le mandamos un beso enorme a Ethel Soriano, que ha hecho de este programa y del cuidado de la salud una institución. Me acompaña un especialista en medicina interna, además amigo desde hace muchos años, el doctor Alejandro Cárdenas, a quien saludo con mucho gusto. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, aquí con el gusto de siempre de acompañarte y desde luego pues extrañando a Ethel, que es toda una autoridad en este asunto de la salud, muchos años de trabajo, muchas experiencias acumuladas, mucha información, una gran agudeza para explorar temas de salud y desde luego siempre pone el dedo en la llaga, muy hábil. Estoy totalmente de acuerdo. Y hoy el tema que propone, me parece que Ethel también volvió a poner el tema en la llaga. Y el tema es el cuidado de la salud del hombre y cómo no acuden al doctor si no es a través de las mujeres. Es cierto. ¿Hace cuántos años te conozco? No, pues ya tiene muchísimos, Paco. Yo creo que de por lo menos unos 20 años por ahí, Fácilmente. más o menos, de conocernos. Y te tengo toda la confianza del mundo y nunca he ido a verte. O sea, ya de entrada, vamos a empezar por ahí. Claro, así es. Sí, fíjate que no eres la excepción. Yo digo que hasta entre los médicos hay muchos que dan por hecho que están sanos y no acuden al médico, sino muchas veces a expensas de haber tenido una conversación con sus parejas o con las mujeres de la familia, curiosamente, porque los hijos yo creo que somos igual de despreocupados, pero las hijas no. Fíjate qué curioso, las parejas tampoco. Si hay alguien que se preocupa de la salud de la familia, es la mamá de la familia. A veces descuidando la suya personal, ¿eh? Son buenísimas para llevar a todo el mundo al doctor y luego se les olvida que también ellas tienen que ir. Pero es verdad, son ellas el vehículo o el vector a través del cual nosotros recibimos una gran cantidad de información sobre un paciente que ni siquiera hemos visto todavía, pero que ella tiene recabado todo, dato por dato, de lo que le está pasando. Exacto, día con día. Y estás entrevistando al personaje y resulta que de repente lo interrumpe y dice, no, pero se te está olvidando esto, que es muy importante, ¿no? Y ya le dijiste al doctor de la bola que traes en la espalda, y entonces se convierte en esa consulta donde el acervo de información, pues lo trae la mamá o la pareja. Claro. O la hija, o la hermana, etcétera. ¿A qué le atribuyes que somos tan descuidados para nuestra salud, los hombres? Pues fíjate que yo creo que es un tema de educación, Paco. Ya ves que en este país todo es tema de educación, pues este es uno más, ¿no? Yo creo que el asunto de la salud precisamente es un tema de educación. Si nosotros estuviéramos mejor educados en salud desde la escuela, desde elemental hasta la universidad, seguramente tendríamos muchos menos problemas. Entonces, al no detectar estos factores o estos elementos importantes que nos conservan la calidad de vida y la vida, frecuentemente omitimos buscar al médico porque creemos que todavía tenemos 20 años y que a los 20 años pues, no te duele nada, todo está nuevo, todo funciona perfectamente. Es muy difícil realmente que tengas problemas, y los tienes son muy agudos y tienen que ver con cosas que te dan y se te quitan, cosas graves, un accidente, una fractura, una apendicitis, ¿no? Pero las enfermedades crónicas difícilmente harán su aparición en esta etapa de la vida, y creo yo que por eso omitimos muchas veces prestar atención a esto o descuidamos algo que es realmente relevante, que si desde ese momento le pusiéramos atención, seguramente la funcionalidad, la capacidad, la fisiología y la reserva la conservaríamos hasta la última etapa de vida, que es la edad de la tercera edad. ¿Cuál es el caso más extremo que te ha llevado? Así que digas, bueno, ¿cómo es posible que este hombre no tomó la decisión de venir antes? Fíjate que tristemente un médico con el que en algunos años habíamos estado platicando sobre, oye, ya te revisaste, ya hiciste las cosas que le recomendamos a nuestros pacientes, etcétera, y no lo hizo, y
y creo que también no lo hizo por desidia, pero al mismo tiempo también por un poco de temor. Había dejado pasar demasiado tiempo para revisar su propio organismo y no quería revisar el motor y entonces... Ya sabía que algo traía. Exactamente. Resulta que se hizo un antígeno prostático y pues lo tenía hasta el cielo, ¿no? Y entonces empezamos a investigar qué factores podían estar contribuyendo en su caso para esto y desafortunadamente fue un cáncer y un cáncer que ya no tenía remedio, ¿no? Agresivísimo. Cuando podía haberse detectado en una etapa incipiente, se lo hubieran quitado y hubiera vivido muchos años más, ¿no? Y cuando recibes este tipo de noticias, es terrible porque tú como médico no tienes mucho que hacer y el paciente como paciente tiene muy poco ya ni siquiera que resolver y experimentar. Y el hecho de que te digan que la vida se termina en el momento en que menos te lo estabas esperando, pues es muy dramático, ¿no? Y siendo médico. Y siendo médico. O sea, es de verdad terrible. ¿Cuáles serían los síntomas más importantes de tener un problema en la próstata, Alejandro? Fíjate que curiosamente sí hay mucha información al respecto, ¿no? Porque la próstata es una parte del organismo de los varones que frecuentemente nos empieza a dar problemas no muy graves porque se empieza a hipertrofiar o crece un poco y entonces hace que se retenga un poco de orina y la capacidad de aguantar, de ir al baño, como sucede frecuentemente cuando estás joven, que te puedes subir un coche, hacer un viaje de 2 horas, 3 horas y decir, me aguanto y te aguantas, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ya pasaron algunos años y la próstata creció, ya retuvo orina, la vejiga se vuelve menos tolerante, tiene menos capacidad porque ya tiene una orina residual. Claro. Y entonces frecuentemente estás yendo al baño, te da urgencia cuando además a esto se puede agregar algún tipo de proceso inflamatorio o bacteriano. Claro. Oye, mi Ale, dame un segundito, vamos a irnos a una pausa, ya ves que la computadora nos corta, vamos a hacer una pausa y seguimos con los síntomas que usted debe tener en cuenta precisamente cuando pueda tener un problema de la próstata. Cubriendo a mi querida Ethel Soriano por primera vez en 16 años, me siento muy honrado, esto es Bien y Saludable, soy Francisco Sea, ya volvemos. Las 3 de la tarde con 11 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, y a nombre de mi querida Ethel Soriano, la titular de este espacio, y con un compromiso muy grande porque yo de estos temas pues, no le mastico bien, tratando de hacer un buen papel a nombre de Ethel, estamos platicando con el doctor Alejandro Cárdenas, que es especialista en medicina interna. Y también, por supuesto, porque los hombres regularmente ponemos nuestra salud en manos de las mujeres, porque somos muy irresponsables y nos sentimos también Superman, ¿no? Estábamos hablando de los síntomas a tomar en cuenta cuando puede haber un problema con la próstata, nos lo estabas explicando, pero también yo no sé si es un problema que tiene que ver con lo que este día estamos viviendo, que es un día sin mujeres, que somos muy machistas y no nos enfermamos, y cuidado, porque yo soy muy macho y no, a mí no me tumba nadie, y creo que a veces somos fanfarrones con eso, Alejandro. Mamarrachos, mejor dicho. Nunca mejor dicho. Fíjate que esto es muy interesante, como lo acabas de mencionar. Sí, esa parte indudablemente no la podemos excluir. El querer potenciar tus pensamientos con una ilusa y fantástica mentalidad de que no te va a pasar nada y que tú eres inmune a cualquier cosa. Y la otra parte radica en ese papel que juega la mamá de la familia habitualmente, donde es ella quien tiene que poner la puntualización en la parte de la salud de la familia. Y entonces carga con esa terrible responsabilidad de estar al pendiente de todo el mundo. Y entonces tú mismo delegas la responsabilidad de tu salud porque dices, alguien está vigilando que yo esté sano también, ¿no? Y entonces, ¿quién es ese alguien? Pues habitualmente es una mujer y habitualmente es la mamá. Y es la mamá la que de repente se da cuenta, etcétera, etcétera. O sea, ¿quién describe mejor un síndrome prostático, ese de goteo terminal y todas estas cosas, que una mujer en el libro de García Márquez del amor en tiempos del cólera, donde habla perfectamente lo que le pasaba a su marido, cómo goteaba, cómo dejaba las gotas alrededor del baño, cómo empezó a levantarse más frecuentemente en la noche, todas estas cosas, pero es ella quien describe el síndrome prostático de su marido, no él. Y entonces él es médico y ella es quien se da cuenta. Entonces, bueno, son datos curiosos, interesantes y anecdóticos, pero la parte que es un hecho real y es que ya cada quien tiene que tomar la responsabilidad de lo que está pasando en su vida,
No podemos seguir responsabilizando a las mujeres de lo que nosotros tenemos que hacer. Indudablemente son extraordinarias colaboradoras, o sea, bueno, ¿quién no guarda experiencias de colegas, de compañeras, de pareja, de hermanas, de hijas, de madres, etcétera, que hacen grandes contribuciones a tu vida en el transcurso de la misma? Y que sin embargo a veces hay poco reconocimiento o no existe la capacidad de tener suficiente apertura para darte cuenta del extraordinario trabajo que hacen y de la gran carga que nos quitan a nosotros para podernos desempeñar de manera cómoda. Fíjate, ahora que estabas hablando del papel de las mujeres, el papel de las mamás también, el cuidado de la salud de las familias. ¿Quién no se acuerda cuando su mamá le dice, mamá, creo que tengo temperatura? Te ponían el anverso de la mano en un cachete y en la frente. Infalible. Y te decían exactamente cuántos grados de temperatura tenías. No, vete a la escuela. Si te notaban, te daban una cachetadita, vete a la escuela, no tienes nada, no seas flojo. Pero como determinaran que tenías temperatura, no fallaban, ¿eh? No, fíjate, o sea, lo acabas de mencionar hace un momento. Exactamente ahora que estábamos en estas épocas navideñas de fin de año, uno de mis nietos lo traía cargado mi hijo y se acercó mi exmujer, lo toca del cuello y dice, el niño tiene fiebre. Y entonces yo me acerco inmediatamente, lo toco y digo, el niño no tiene nada. Pues el niño tenía fiebre, realmente tenía fiebre, o sea, no falla esa parte posterior de la mano para detectar la temperatura con tanta habilidad. La verdad, yo dependo del termómetro y de los síntomas que me pueda referir el paciente, pero cuando tienes un paciente como este que no habla, un paciente que no se puede expresar porque no tiene esa capacidad, Claro. pues tú tienes que ser mucho más hábil. Entonces, esa capacidad la desarrollan las mujeres. Ahora que tienen tanto miedo de parar el coronavirus en los diferentes aeropuertos, si pusieran a 3 abuelitas o 3 mamás en la entrada, Ándale. nada más ven al que viene, ese Sí, tiene. ese no lo dejen pasar. Pues yo creo que sí está haciendo falta que manden unas mamás ahí para detectar el asunto, porque yo no he visto mucha acción. Entonces está preocupante esta otra parte del coronavirus. Oye, ¿qué es lo que has notado tú en los hospitales? ¿Has notado algún tipo de miedo, hay temor entre los trabajadores de la salud, entre los propios residentes del hospital? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Nosotros tenemos una percepción completamente diferente. Nosotros tenemos contacto bueno, nada menos con el presidente de la Sociedad Europea de Medicina Interna y con varios profesores y médicos italianos. Tenemos intercambio, contacto, nos han escrito muchas cosas y créeme que el drama es magnánimo. Nos advierten y nos comentan que no demos por hecho que esto no va a ser muy agresivo, que tengamos muchísimo cuidado, que ellos tomaron precauciones y que cada vez las precauciones se fueron quedando más cortas hasta que llegó un momento en que la cantidad de complicaciones, de ingresos, de diagnósticos sobrepasaron todas las expectativas, los cupos de los hospitales y la capacidad de pronosticar del médico lo que iba a suceder. ¿Esto es más grave que la H1N1? Por supuesto, porque la capacidad de contagio del virus es mucho mayor. Entonces, cuando tú dices que hay una mortalidad del 2%, pero se te infectaron 100, pues no pasa gran cosa, ¿no? Pero ¿qué te parece que se infecten 2 millones de personas o qué te parece que se infecten 2,000? Entonces ya esos 2 se convierten en 20 y se van multiplicando los casos, ¿no? Sobre todo, lo más dramático aquí que yo percibo es cuando dicen, pues nada más se mueren los que no tienen más de 50 años. Y entonces que se muera tu abuelo, tu padre, tu hermano, tu tío, tu primo, que tiene más de 50 años, ¿va a estar bien? Pues claro que no. Entonces, esto es muy alarmante y a quienes vemos con la pila puesta en muchísimos de los casos, realmente son a las mujeres de la familia, son las que me llaman, las que me preguntan, las que me dicen, oiga, tengo que mandar a mi hijo a la escuela, es que hay una epidemia de gripas y ya no sabemos si esta gripa va a ser un coronavirus o no, etcétera. Hasta este momento, afortunadamente, todo parecería indicar que no hemos recibido muchos pacientes en México con coronavirus, pero no sabemos qué pasó con los contactos que sí entraron. No, ojalá y me equivoque y no nos llevemos una sorpresa, porque en semanas las cosas se convierten en decenas y centenas y después en miles.
Y eso es lo que no vamos a poder enfrentar o confrontar con tranquilidad o facilidad. México en este momento tiene muchos problemas de salud de otro tipo que no ha podido resolver, y recibir una avalancha de este tamaño y querértela cubrir con un paraguas no se va a poder. Vamos a hacer una pausa, por supuesto. Estamos con el doctor Alejandro Cárdenas en el espacio Bien y Saludable de mi querida Ethel Soriano, a quien tenemos el honor de suplir el día de hoy por primera vez en 16 años. Una gran responsabilidad, y estamos platicando del papel de las mujeres en la salud de los hombres, que somos bien irresponsables. Mamarrachos, dijo el doctor Cárdenas. Ya volvemos. Las 2 de la tarde con 22 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos saludándolo en Bien y Saludable, este espacio de Ethel Soriano que usted la conoce muy bien y que el día de hoy estamos cubriéndola, jamás supliéndola, por supuesto. Y seguimos platicando con Alejandro Cárdenas, especialista en medicina interna, del papel que tienen las mujeres en la salud de los hombres. ¿Será también un asunto de educación? ¿Será que cuando las mujeres son madres, primero es el instinto y también pues es la responsabilidad, porque el hombre regularmente está trabajando y no sabe de esto, y a veces nos hacemos de un lado? Yo me acuerdo en la primer crisis de mis hijas, de las dos chiquitas que tuvieron rotavirus. Yo no sabía qué demonios hacer. De repente, esto está caracterizado por tener vómito y diarrea, y la pobre niña por arriba y por abajo, yo ya no sabía qué hacer y me vomitaba, y era de verdad, yo le dije, ya, no puedo. Puedo. Sí, desafortunadamente tenemos un nivel de tolerancia, una capacidad de tolerancia muy por debajo de lo que deberíamos de tener. Y es eso precisamente, lo que primero que hiciste fue delegar la responsabilidad de lo que estaba sucediendo en alguien que no se puede mostrar incapaz, porque sabe perfectamente que si no, entonces ya esas dos niñas no contarían con alguien que las apoyara, ¿no? Y es habitualmente lo que sucede. Mira, te cuento una historia. Los pacientes crónicos, esos pacientes crónicos que les da un infarto cerebral, una embolia cerebral, que se quedan discapacitados, tirados en la cama, o un paciente discapacitado, un paciente con trastornos psiquiátricos que depende completamente de la familia, etcétera, etcétera. ¿Quién se acaba haciendo cargo de eso, Paco? Las mujeres de la familia, la hija, la hermana, la mamá. Tienen una capacidad de confrontar estas circunstancias tan adversas, tan difíciles, tan limitantes para poder hacer una vida, y sin embargo están ahí. En el hospital yo lo veía como los hijos y los hermanos y quien quieras, varones, salían huyendo del caso, y al final veías a la hija dormida en el piso acompañando al papá o acompañando al hermano ahí para ayudarlo a sobrevivir de una enfermedad o hacerle menos dolorosa la situación. Y bueno, nosotros estamos tan acostumbrados a que una mujer te apoye cuando estás enfermo. No desdeño la ayuda de mis compañeros, de mis amigos, de todo eso es extraordinario, pero que alguien se acerque y te acaricie la frente o te acaricie el pelo o te tome la mano y sea una mujer, te transmite una tranquilidad, una paz, un cariño, cosas tan especiales. Indiscutiblemente no podemos no depender en muchos aspectos de ella, pero también creo que cada vez debemos de ser más responsables en esa parte y ser más participativos. Hoy por hoy, mi yerno, mi hijo, que tienen ya sus bebés, los veo al parejo con las mamás, en la plaza de toros, toreando con banderillas y con todo, entrándole como debe de ser, informándose, y ahora sí muriéndose en la raya, porque no importa el cansancio, no importa nada, lo que importa es la responsabilidad, ¿no? Claro, y finalmente también es un asunto que a veces tiene matices económicos, ¿no? O sea, que las mujeres son las que están, que finalmente cuando nosotros dejamos correr una enfermedad también tiene una repercusión económica, claro, tanto del tratamiento como en el propio costo de las medicinas. Y finalmente creo que también las mujeres saben que cuando se previene, cuando se atacan las cosas a tiempo, las consecuencias son menores por obviedad, ¿no? Tristemente las enfermedades no se curan con dinero, se curan con prevención. El dinero no alcanza cuando la circunstancia ya es muy dramática o muy grave, y entonces ahí lo que tienes que hacer es poner en juego la parte de la prevención, ¿no? Y tenemos todos que hacer esa prevención, los hombres y las mujeres dentro de la familia. Sin lugar a duda lo que dices es cierto, sí, el hombre es el proveedor y la mujer muchas veces es la que se queda en casa, y ella se da la tarea de cubrir todas estas funciones.
pero son demasiadas para que salgan bien. Entonces, si no lo hacemos de manera conjunta, ayudamos a nuestras mujeres en esta parte que es importante de educarnos en todos los aspectos que durante muchos años ellas cubrieron, entonces las cosas no nos van a salir bien. Pues así son las cosas. Mi querido doctor Alejandro Cárdenas, especialista en medicina interna, muchísimas gracias por haberme acompañado este día. Ya sé que no eres ginecólogo, pero me ayudaste en un parto difícil, que es nada más cubrir a mi querida Ethel Soriano. No, pues aquí la extrañamos muchísimo. Ya sabemos que ella siempre hace la pregunta adecuada y como te dije, siempre es muy puntual y de verdad que sí se extrañó. Lo hiciste muy bien, Paco. Muchas gracias. Paco, pero viniendo te falta de ti todavía. Te lo agradezco mucho, Alejandro, y por supuesto, Ethel Soriano, todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad, todo nuestro amor y infinitas gracias por dejarme cubrirla este día tan importante. Las extrañamos muchísimo, las queremos mucho, no hoy, sino todos los días, a todas las mujeres que trabajan en imagen y a la voz más saludable, Ethel Soriano.